Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Están a punto de ver quizá uno de los sacrificios más impactantes en la historia del ajedrez, sobre todo porque al principio parece totalmente ilógico, pero luego nos damos cuenta que de hecho es mortal. Esto sucedió en el año 2015 en el Campeonato Europeo Individual entre el fuerte gran maestro ruso Denis Krismatulin contra el gran maestro ucraniano Pavel Elijanov. Prepárense para ver una partida realmente épica y sobre todo un sacrificio impresionante. Con las piezas blancas, el fuerte gran maestro Denis Krismatulin inicia esta partida con la jugada de 4 y con las negras, el gran maestro ucraniano Pavel Elijanov, que para ese momento estaba realmente muy fuerte, sobrepasaba los 2.720 puntos, respondió con caballo F6. C4, E6, caballo C3 y alfil B4. Tenemos aquí una defensa nipso-india. E3, enroque, caballo E2, torre E8, A3, alfil F8, caballo G3, D5, alfil E2, A6, enroque y C5. Realmente todo esto es muy normal, pero tras la última jugada de las negras vamos a llegar a una posición bastante conocida de peón aislado. D por C5, alfil por C5, C por D5 y E por D5. Por supuesto aquí sabemos que la blanca van a tratar de combatir al peón evitando que éste avance, mientras que las negras lo van a usar como punto fuerte para sus piezas, por ejemplo vigilando la casilla de 4. Krismatulin aquí juega alfil F3, ya poniendo presión sobre el peón de D5, alfil E6 defendiendo, B4, alfil D6, alfil B2, alfil E5 y caballo A4. Fíjense que las blancas siguen buscando controlar el avance del peón D5. Alfil por B2, caballo por B2, caballo C6, caballo D3, dama B6, torre C1 y A5. Buena jugada aquí de las negras. Fíjense que de hecho aquí la jugada que parece liberadora de 4 no lo es tanto debido al alfil por C6 y tras B por C6, E4 y el peón sigue siendo débil. Además de que la casilla C5 también está muy bien para ubicar un caballo blanco. Ahora tras A5, torre B1, A por B4, A por B4 y torre A D8. En este momento ya era fuerte la jugada de 4. Fíjense que no es lo mismo. Si alfil por C6, B por C6 y E4, se tiene la jugada alfil C4 ya que la torre no está en C1 y las negras están bastante bien. Pero tras torre A D8, B5 aquí de Krismatulin, caballo A5 de Lijanov, caballo E2, caballo E4, caballo D F4, caballo C4. Fíjense que hay un intercambio allí de movimiento de piezas en el centro. Alfil por E4, D por E4, caballo D4, alfil C8, torre C1, caballo E5, dama B3 y dama H6. Aquí las negras dejan pasar una oportunidad interesante de jugar G5, aprovechando que las blancas no tienen ningún tipo de ataque por el flanco de rey. Por ejemplo, tras caballo H5, ahora sí dama G6 atacando el caballo y quizás jugando después un posible H5 o F5. Ahora tras dama H6, torre C5 de las blancas, B6 y torre T5. Interesante ya era aquí el golpe táctico. Torre por E5. Tras torre por E5 y caballo C6, se va a recuperar la calidad, pero la blanca van a quedar con algo de iniciativa. Por ejemplo, dama D6, caballo por D8, dama por D8 y torre C1. Y me parece que el caballo blanco es más fuerte que el alfil de las negras. Pero tras torre D5, alfil B7, torre por D8, torre por D8, torre D1, dama G5, rey F1, G6, H3, caballo D3, caballo C6, alfil por C6, B por C6 y dama C5. Las blancas tienen el peón de ese pasado, pero va a ser difícil defenderlo, mientras que parece que el de las negras está bien defendido. Dama 4 defendiendo el peón, rey G7, dama 1 jaque, rey G8, dama 4 nuevamente y torre de 6. Por supuesto aquí el Ilyanov quiere forzar porque sabe que el peón blanco es bastante débil, pero comete aquí un error bastante grave que las blancas no aprovechan. Sin embargo, aquí la mejor jugada de las negras era torre 8 sencillamente y tras C7, B5
y el peón, aunque está en C7, sigue siendo bastante débil. Ahora, como les dije, torre de 6 fue un error, pero la blanca juegan dama a 8 jaque, que también es un error. Lo correcto aquí ya era jugar C7. Y por ejemplo, tras dama por C7 viene dama de 8 jaque, rey G7 y dama por E4, combinación sencilla tras la cual la blanca van a ganar material. Fíjense que la amenaza es sencillamente capturar el caballo de las piezas negras. Y ahora el problema es que a una jugada como, por ejemplo, caballo por F4, existe este jaque intermedio que es mortal y las blancas se van a quedar como mínimo con calidad de ventaja. Ahora en vez de eso, tras dama 8 jaque, rey G7 aquí de Leyanov, dama a 1 jaque, rey H6, caballo por D3, E por D3, dama H8 y dama C2. Esta jugada quizá no era la mejor. Las negras tienen aquí ya la oportunidad de torre por C6 y esto se iguala completamente. Tras torre por D3, dama C1 jaque, rey E2, torre C2, rey F3 y existe un golpecito táctico muy simple para igualar por completo que es torre por F2. Tras rey por F2, dama de C2, rey F3 y dama por D3. Las negras aquí tienen un peón de más, pero esto es muy difícil de ganar porque la dama blanca va a empezar a dar jaque tras jaque al rey negro. Pero tras dama C2, que fue la que hizo Elianov, Krismatulin juega dama F8 jaque, rey G5 y ahora viene una de las jugadas más increíbles que se conocen y es que las blancas aquí juegan rey G1, una jugada fantástica. Parece completamente ilógica y más bien como si las blancas se hubiesen equivocado porque es que están dejando la torre completamente indefensa. Es decir, aquí las negras jugaron dama por D1 jaque y aunque no lo crean, esta jugada es completamente perdedora, es un error garrafal. Lo correcto para las negras era torre D5 y por ejemplo tras dama E7, rey H6, dama F8, rey G5, rey H2 viene rey F6 y la partida sigue con igualdad. Pero tras dama por D1, jugada que quizá haría el 99,9% de los jugadores, las blancas juegan tranquilamente rey H2 y ya las negras no tienen más jaques. Ahora la pregunta es, ¿cómo van a ganar aquí las piezas blancas después de torre por C6? Esto parece mentira. Pues eso fue lo que jugó Leyanov, torre por C6 y ya parece que las negras tienen torre limpia además y aparte un fuerte peón en D3 que está a punto de coronar, sin mencionar torre C1 y las reyes de mate. Pero aquí no contaban con, digamos, el cálculo preciso y magistral de Krismatulin que juega dama E7 jaque y rey H6. Veamos un poco qué pasa con las diferentes opciones, porque es que realmente hay varias opciones aquí. Rey H6 no es la única. Supongamos que las negras juegan F6. Vendría la jugada F4 jaque, rey H6, dama F8 jaque, rey H5 y dama G7. Esta es la clave de todo. Se amenaza dama por H7, jaque mate. Tras H6 para defender, viene G4, rey H4 y dama por H6, mate impresionante. Veamos otra variante. Si dama E7 jaque, ¿qué pasa si rey F5? El rey quiere escapar por su cuenta. Bueno, vendría F4 igual, se amenaza dama E4 jaque mate, dama E5 jaque mate. Y tras, por ejemplo, F6 para defender el mate, viene dama D7, torre E6 para evitar que caiga la torre, dama D5, torre E5, G4, dama por G4 única y tras H por G4 esto está sentenciado porque sencillamente se va a caer la torre también y es dama de ventaja para las blancas. Pero veamos otra variante tras dama de 7 jaque, por ejemplo, torre F6. Las negras todavía tienen la posibilidad de cubrirse con torre. Sencillamente vendría la jugada F4 y tras rey H6, dama F8 jaque, rey H5, dama G7, de nuevo se amenaza dama por H7 jaque mate y tras H6, dama por F6 y ahora la amenaza mortal aquí es la jugada G4, por lo que quizá aquí las negras ya tienen que abandonar inmediatamente. Así que increíble la jugada de Krismatulin. Tras dama E7, que fue lo que se jugó, y rey H6, igual las blancas están ganadísimas. Dama F8 jaque, rey G5, dama por F7, se amenaza dama F4 quizá o F4.
Torre F6, según las máquinas esto es un error, pero igual, por ejemplo, tras torre C1, que supuestamente es la correcta para tener amenazas, viene dama F4 jaque, rey H5, G4 jaque y dama por G4 es única porque si no sería mate en pocas jugadas. Por ejemplo, aquí si las negras deciden jugar rey H4, sencillamente es dama H6 jaque mate. Por eso tras torre F6, F4, rey H6, dama por F6, ya ha recuperado material aquí Chris Matulin. Viene dama E2, dama F8 jaque, rey H5, dama G7, nuevamente se amenaza por H7 mate, H6 defendiendo, dama E5, fíjense que todo es inevitable, rey H4, dama F6, rey H5, F5 se amenaza dama por G6, G por F5, dama por F5, rey H4 y dama G6, tras lo cual las negras deciden abandonar porque saben que están completamente perdidas. Esto es sencillamente mate en pocos movimientos. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Fíjense que así se amenaza mate en dama por H6, si la dama se quita viene dama G4, G3, demasiados mates aquí. ¿Qué les parece esta jugada de Chris Matulin? Realmente una joya. Al principio parece una jugada totalmente ilógica dejarse la torre así, pues simplemente torre de menos, es increíble. Pero termina siendo una jugada magistral y que realmente pasó a la historia, porque ver un sacrificio de ese tipo es bastante difícil. Si les gustó la partida, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.